Amados hermanos, queridos amigos, qué privilegio, qué honor estar con ustedes esta noche y poder compartir juntos estos momentos de refrigerio, estos momentos de fortaleza, de recogimiento con el Señor a través del estudio de su linda palabra. Nos gozamos en esos cantos preciosos. Realmente alabar al Señor es algo tan lindo. Hay dos cosas muy bonitas que a Dios le gusta. Uno, que cantemos. A Él le gusta que cantemos, que lo alabemos. Y dos, que le seamos obedientes. La obediencia es algo que Dios quiere que nosotros manifestemos como hijos. Así como un padre se alegra cuando su hijo le obedece. Lógicamente, el estatus de hijo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa condición de hijo nadie puede quitarla. Cuando usted acepta a Jesucristo, llega a ser su hijo para siempre. Pero a veces los hijos se portan mal y bien. Pero un hijo, cuando se porta mal, no pierde su condición o pierde su condición. Por ejemplo, ustedes tienen a varios hijos lindos. Si en algún momento ellos fallan, tienen errores, se equivocan, ustedes le dicen, deja de ser mi hijo, ya no eres mi hija. Nunca. Ellos nunca perderán su condición porque fueron aceptados, nacieron en el seno como hijos. Y ese privilegio nadie se los puede quitar. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros amamos a Jesús y lo aceptamos, Él te concede la potestad. Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le reciben, los que le aceptan y creen en Él, Dios los faculta y les da autoridad y les da esa potestad, porque es un poder, esa condición de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo dice, y si nos hace hijos, también nos hace herederos. ¿Qué les parece? Ahora, la condición realmente de ser hijos de Dios es extraordinario. Tal vez ustedes y yo no entendemos a profundidad la trascendencia, las consecuencias de realmente llegar a ser hijos de Dios, o el hecho de ser hijos de Dios. Pero, por ejemplo, uno de los grandes privilegios es de que Dios ama a todas las personas, pero los que le reciben como hijos están en una condición de autoridad, en una condición de superioridad, por así decirlo, ante el Padre, porque, es decir, cuando el pródigo regresó, recuerden, él había estado esclavizado, estaba en miseria, estaba en pobreza, ahora estaba desnudo, pero luego el Padre lo vistió, le dio vestidura nueva, le dio un anillo, lo calzó y lo puso en la condición de hijo. Y aunque él se había portado mal, no perdió su condición ante el Padre. El Padre lo recibió siempre como su hijo. Aunque él le dijo, no me trates como un hijo, porque no lo merezco. Yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Trátame como uno de tus jornaleros, me basta, porque sé que tú tratas muy bien a los jornaleros. Entonces el Padre le dijo, no, tú eres mi hijo. Quítenle la sandalia y que él deje de ser esclavo. Pónganle el anillo de autoridad y cúbranlo con mi vida, con mi justicia. Y entonces eso es lo que recibimos cuando venimos a Cristo. Por eso vale la pena venir a Cristo. Vale la pena caminar hacia Él. Vale la pena siempre estar en contacto con Él. Porque Él nos ama con amor eterno. Por eso Él nos perdona. Por eso Él nos soporta. Por eso Él trata con nosotros. Porque Él realmente nos ha recibido como sus hijos. Yo estoy feliz por ser hijo de Dios. Amén. ¿Y ustedes? ¿Cuántos reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Amén. Levanten su mano. Ay, bien arriba. No tengan pena. Amén. Ok. Bien, voy a abrir la Biblia con ustedes en el libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 29 y vamos a leer algunas ventajas y algunas bendiciones extraordinarias que reciben los que aceptan al Señor como su Salvador. Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Vamos a ir al versículo 28 en adelante. Dice Romanos, el capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y nos dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre, cariñoso Dios,
Te damos gracias por darnos el honor y el privilegio de habernos reunido esta última noche de conferencia de reavivamiento para conocer más acerca de tu linda palabra y especialmente de tu bendita gracia. Queremos de forma especial que tu Espíritu Santo, cual Maestro tierno y divino, abra nuestro entendimiento. Nos dé esa palabra, nos dé ese oído para entender, para oír lo que realmente necesitamos entender y oír. Háblanos en esta noche y bendice a nuestros amigos, hermanos que han venido y a todos aquellos que también escuchan tu palabra donde estén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo para ustedes lo que dice el versículo 28 del capítulo 8, Romanos, el capítulo 8, versículos 28 en adelante. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Y sabemos, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, ahí está diciendo el apóstol Pablo que uno de los grandes privilegios, una de las grandes cosas que reciben aquellos que han respondido al llamado de Cristo, aquellos que han sido escogidos por Dios y que responden a su llamado. Algunos dicen, pero bueno, ¿cómo voy a saber yo que soy escogido? ¿Cómo sabe usted que es escogido de Dios? Porque ha respondido a su llamado. Dice que el versículo 28, dice la última parte, dice, porque todas las cosas le ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, esto a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Y lógicamente en Cristo todos somos llamados por Dios. Y cuando respondemos al llamado, no existe nada que trabaje para nuestro mal. Cuando ustedes y yo hemos escogido a Cristo, todas las cosas, aunque aparentemente parecieran ser malas, van a trabajar para tu bien. Porque Dios escribe en líneas curvas cosas rectas. A veces queremos escaparnos de Dios, pero no podemos. Cuando hemos sido llamados por Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir a la corta, a la media o a la larga, a largo plazo, pero se van a cumplir. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, el verso 29 habla de quiénes son los llamados. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje está diciendo de que antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo, dice que Él conoció a aquellos que llamó. Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar es que Dios construye un destino para nosotros. Dios ha asegurado nuestro destino. Nuestro destino con Él está seguro, porque Él construyó un destino glorioso para nosotros. Ya el profeta Jeremías lo dice, porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de paz, de bien y no de mal. Dios tiene cosas lindas para nosotros y nos ha dado un destino glorioso. Ha creado un destino maravilloso para ti y para mí. Por lo tanto, vale la pena oír ese llamado, vale la pena responder a su amor y a su misericordia y no echar por el suelo, por la borda, lo lindo que Dios tiene para nosotros. ¿Ve? Muy importante. Ahora dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los salvó. Y a los que los salvó, a estos también glorificó. Es decir, Pablo está hablando allí de los fundamentos de gracia que Dios nos regala cuando venimos a Cristo. Uno de los fundamentos lindos de la gracia es que Dios, antes de que fuésemos creados, diseñó un plan especial para asegurar nuestra eternidad. Mediante Jesucristo, su Hijo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera en el pecado, antes de que yo fracasara,
Dios me creó un seguro de vida, es decir, construyó un destino para mí. Antes de que yo fracasara, me dio la victoria. Antes de que yo cayera en el fracaso del pecado, me dio una solución. Ya Él estaba pensando en mí y yo no existía. Así que eso es un fundamento de gracia. Que la gracia viene a asegurarte a ti la eternidad desde antes que existieras. Ahora lo que tú tienes que hacer es permitir que su amor te active en ese seguro de eternidad. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú caminas con Cristo, estás activando el seguro de vida eterna que Él te regaló desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aquellos que han sido escogidos, llamados y predestinados por Dios, también han sido justificados. ¿Qué significa? Justificados. Es decir, que Dios pasó, los llama así, digamos así, Dios nos llama justos, nos declara justos, aunque realmente tengamos grandes defectos. Pero cuando aceptamos a Cristo, entonces Dios nos declara, por haber creído en Él, justo, como Abraham. En Romanos el capítulo 4, versos 3 y 4, dice que Abraham creyó y fue declarado justo. ¿Qué significa eso? Ahora la pregunta es, ¿realmente Abraham era justo? Una persona justa es una persona impecable, una persona que no se equivoca, una persona que no miente. Pero recuerdan cuando aquella gran hambruna que hubo en la tierra, Abraham huyó fue a Egipto con su esposa, y cuando fue con su esposa, él tuvo miedo porque su esposa era muy hermosa, muy linda, y entonces pensó que por la codicia de los hombres de su esposa, pensó que lo podía matar. Así que, ¿qué hizo él? ¿Qué dijo? Tú vas a decir que sos mi hermana para que no me maten. Entonces, comenzando de que en lugar de huir a otro lado, va a huir al peor de los lugares, a Egipto. Egipto representaba la mano humana. Siempre Egipto en la Biblia ha representado de que el hombre busca solución en el poder humano. Como Abraham, cuando Sara le dijo a Abraham, mira, le dice, ya han pasado 10 años y no ha nacido el hijo prometido, vamos a ayudarle a Dios. ¿Recuerdan? Cuando uno mete su mano para ayudarle a Dios, se mete a serios problemas. Entonces, el ser humano no es justo. Los seres humanos lamentablemente somos pecadores, no somos justos. Pero dice la Biblia en Romanos 4:3 que aunque él era injusto, él creyó. Y como él creyó, ¿cómo era declarado ahora? Justo. Justo o salvo, realmente. Entonces, mira bien, hermano. Dios creó un plan lindo para salvarte, ya te salvó. No es que para salvarte, no es que quiere, ya te salvó. Y cuando tú crees en ese plan, está activado y tú eres declarado una persona justa, aunque tengas defectos. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la vida santa de Cristo es transferida a tu vida culpable. Cristo muere la muerte tuya, pero también la muerte de Cristo sustituye tu muerte y la vida de Cristo se te transfiere a ti. La vida santa de Cristo te cubre a ti y la vida culpable tuya es transferida a Cristo. Así que la muerte te perdona y la vida de Cristo te cubre. Así es que llegas a ser como justo, salvo y justo. Porque eres perdonado, pero también eres justo. En otras palabras, sos visto por el cielo como persona que nunca pecas. ¿Por qué? Ya el Padre no te mira a ti. ¿A quién mira? ¿A qué cobertura mira? Ayer hablamos de eso, ¿recuerda? Te mira a Cristo. Ya no mira a un Pepe, ya no mira a un Gerardo, a un Eduardo, ya ahora mira a Cristo en tu vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el que me cubre. Ayer decíamos en Gálatas 3:27 que cuando uno es bautizado es revestido de Cristo. Quedamos revestidos. O sea, que al ser bautizados estamos anunciando de que la muerte de Cristo la aceptamos para que sustituya nuestra condena. Y cuando somos sumergidos en el agua, estamos diciéndole que Cristo nos cubra completamente porque el agua representa a Cristo. Quedamos cubiertos, justificados. Y cuando salimos del agua, salimos a una vida nueva. ¿Qué significa? Un proceso de cambio y de transformación. Por eso Pablo dice que a los que llamó, a los que conoció, a estos los predestinó, a los que predestinó, a estos llamó,
A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué significa eso? A estos glorificó. Significa que a los que han sido justificados, los que han aceptado los primeros fundamentos de gracia por la fe, entonces en estos se inicia un proceso que los lleva ¿a dónde? A la glorificación. Y ese proceso que termina con la glorificación se llama santificación. Y esa santificación es un proceso efectuado milagrosamente por el poder del Espíritu Santo en los que han creído en Cristo. En los que han creído en Cristo, entonces se comienza un proceso de transformación y de cambio, que se efectúa cuando tú aceptas el plan de salvación. Ahí inicia, cuando lo confiesas a Él a través del bautismo. Y luego después de eso, cuando tú comienzas a leer la palabra, cuando tú comienzas a oír la palabra, naces del Espíritu. Porque Jesús dice, los que nacen del agua y del Espíritu entran al reino de Dios. A Nicodemo le dijo, si no naces del agua y no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Porque nacer del agua significa aceptar el plan de Dios para mi vida, representado en el agua, que representa la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. Y esa resurrección, ¿qué significa? El proceso de santificación. Resurrección es que Dios hace vivir la nueva vida de Cristo en nosotros. O sea que no solamente nos perdona y nos cubre, sino que también no solamente nos declara santos, sino que ahora nos hace santos, que es otro fundamento de gracia. Nos hace. Quiere decir que Él está trabajando en nosotros como carpintero divino para quitar y poner en nosotros lo que está de más y poner lo que necesitamos. A eso también se le llama, a esto se le llama también redención. La redención es que el Espíritu Santo me enseña lo bueno y me ayuda a desaprender lo malo. Me enseña lo bueno y me ayuda a desaprender lo malo. A ese proceso se le llama santificación, que al final te lleva a la glorificación. Por eso Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, ese proceso de cambio, de transformación, a veces es duro. Porque Dios permite que pasemos por algunas situaciones cuando no somos muy, como dicen, muy dóciles. Escuchen esto que les puedo decir. Como usted ha sido conocido por Dios, ha sido escogido, ha sido predestinado, ha sido justificado, ha sido llamado. Y como es conocido, predestinado, llamado, justificado, entonces dice, este es mi hijo. La condición de hijo no la puedes perder. Y como es hijo, ¿qué hace el padre con los hijos? Hebreos 12, vamos al versículo 6. Hebreos 12, 6. Vamos a ir al proceso de santificación. ¿Qué otras cosas hace Dios para meternos a ese proceso? Hebreos, después de Romanos, después de Santiago, Hebreos, el capítulo 12, versos 6 en adelante. Veamos cuál es el proceso. Ajá, muy bien. Hebreos 6. 12. Hebreos, el capítulo 12. Dicen algunos cuando no encuentran el texto. Mi Biblia no tiene Hebreos. Hebreos, el capítulo 12, versos, vean lo que dice. Hebreos, el capítulo 12, versículo... Dijo 6, 12. Sí. Hebreos 12, 6. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 6. Capítulo 12, versículo 6. Sí, Hebreos capítulo 12, verso 6. ¿Ya lo tienen? Veamos qué nos dice la bendita palabra. Leo para ustedes lo que nos dice. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Ok. Escuchen esto, qué interesante. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. ¿Qué significa disciplina? ¿Qué significa disciplina? ¿Cómo ustedes entienden la disciplina? ¿Cómo se puede comprender la disciplina de Dios? La disciplina de Dios no es castigo, es redención. ¿Qué significa redención? Vuelvo a repetir esa palabra. La redención es
aprender lo bueno y desaprender ¿qué cosa? Lo malo. Lo malo. Eso se llama Disciplina. redención. Y esa es disciplina redentiva. Disciplina redentiva, que Dios te somete a un proceso para que aprendas lo bueno, a hacerlo, a practicar. No solamente te declara santo, sino que ahora te va a enseñar a que hacer lo bueno y a dejar de hacer ¿qué cosa? Lo malo. ¿A través de qué proceso? La santificación. ¿O qué también? La disciplina. Porque el padre que ama, disciplina. A los hijos hay que disciplinar, conducirlo, educarlo. El padre que ama, disciplina. Ahora, pero si no es mi hijo, hay que hacer lo que quiera. ¿Verdad? Pero al hijo no se le deja. Porque no es bastardo. El hijo es hijo y no pierde esa condición, por lo tanto hay que ayudarlo. No lo va a dejar el padre. Ahora dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. A los que le aman, a los que creen en Él, les da potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cuando escucho esa palabra azota, me recuerda, no sé si les he contado a ustedes, en mi familia nosotros somos muchos hermanos. Somos hermanos de padre y de madre. Perdón, sí, los hermanos de padre somos 12. 2 muertos, éramos 14. Y hermanos de mi padre, pues tengo hijos de mi padre, hay 13. Así que 13 y 12 son 25, más 2 muertos, 27. Entonces cuando mi padre iba a la finca, los pequeños que estábamos en casa, nos gustaba salir a pasear. Y ustedes ya 12 hacen una pandilla. 8 varones y 4 mujeres. Entonces todos los pequeños ya siguiendo a los grandes. Vamos a la Chelona, un río que estaba fuera de la ciudad. Vamos, era un equipo completo. Así van a las chelas. Entonces se llamaba un río, la Chelona, y otro río que se llamaba la Cerveza. Así. Vamos a la cerveza, decíamos. Ahora sí se llama. Sí, y nos íbamos a ir y a otro río que se llamaba la Pepsi-Cola. ¿Y por qué le llaman Pepsi-Cola? Porque caía una fuente de agua, un chorro de agua, ¿verdad? Y entonces, y la poza tenía forma de esas botellas de la Coca-Cola, ¿no? Esa cinturita que tiene. Entonces el río tenía eso y por eso le pusieron la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Entonces, vamos a la Pepsi. Ya sabíamos, lindo ese paseo. Salíamos fuera de la ciudad y nos íbamos. Pero nuestra salida era, mi papá iba a la finca a las 7, a la finca más cerca, porque hay otra propiedad mucho más larga que él dilataba días. Pero cuando iba a esa finca era donde ordeñaban vacas y entonces él iba en la mañana y luego regresaba en la tarde, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ya estaba en casa almorzando con nosotros. Así que cuando él se iba, nosotros a la mañana picábamos el caballo, como decía. Y antes de las 3 teníamos que estar en casa. Así que uno de los tantos días de estos fuimos a bañar todo el mundo a la Chelona. Pero a mi papá se le ocurrió venir antes de las 3. Y él era un reloj, él siempre venía a la hora que siempre acostumbraba a hacerlo, pero en esta ocasión decidió venir más temprano. Así que regresó a mediodía, como a la 1 de la tarde. Y a la 1 nosotros pues ya estábamos. Pero nosotros decidimos regresar como a eso de la 1, 2. Entonces él regresó un poquito antes. Y en los que íbamos coronando una subida, detrás oímos un ruido de un vehículo típico que él manejaba, un Land Rover. Dice, y venía, y oímos la máquina así, y volteamos a ver, mi papá, y entonces ahí nomasito, cuando vamos sobre el camino, ¿va? A los lados hay unos montes aquí, de los lados del camino, entonces nos tiramos a escondernos como conejos, metidos a librar su cubo cada quien, y nos quedamos escondidos en los matorrales mientras el vehículo va subiendo la subida, y cuando va coronando la subida se para, frena, y se queda encendido ahí. Está parado. Y nosotros ahí sufriendo, ¿qué pasa? Oímos un chiflido de mi hermano. Un chiflido típico para llamarlo. El hermano mayor, Eberto. Otro chiflido. Y otro chiflido. ¿Qué? ¿Que no van a salir pues? Ya nos pidió, vamos. Y comenzamos a desfilar. Súbanse al jeep. Súbanse todos, suban allí. No, maleteamos en el jeep. Vamos por la casa. No hablaban, papá. Cuando llegamos ya sabían. Vayan, métanse al cuarto, no nos parquean. Vayan al cuarto, ahí me esperan. Ya sabíamos qué iba a pasar. Cuando nos metíamos al cuarto, pues él agarraba
un azote, por eso esa palabra, el azote. Un azote de 2 cuerdas. Y ese azote de 2 cuerdas es de cuero de vaca, pero es el cuero que usted simplemente se asolea y se corta con una barra y se amarra en el palo y queda tostado, parado así, las cuerdas. Tremendo. Y hace un bujido cuando es un cuerdazo que te dé eso, hermanito, reventada en la espalda, las manos, donde te agarre. No golpea, pero revienta. Así que entonces esa cuerdita la utilizaba él para darnos uno nada más. A veces 2, cuando más. Pero ¿para qué 2? Dice, ¿para qué 2? Si 2 caían, o sea, eran 4. Si él te daba 2 veces, eran 4 coyundazos. Porque era par, 2, 4. Así que con un Ya, solo 2. coyundazo son 2 cuerazos. Así que vamos al cuarto, todo el mundo se mete al cuarto. Pero todos los hermanos tenían estrategia. Y mi hermano, uno chaparrito bandido que está en España, siempre que llegaba primero, lo primero que hacía es iba a una canastera, ahí teníamos la ropa, ahí estaba la ropa que se lavaba y se metía ahí. Y ahí estaban ropas de todos, ¿verdad? Ropas más grandes, y todo él buscaba las ropas más grandes para ponérselas encima de la otra, encima un pantalón, otro pantalón, otra camisa. Y todo el mundo, y él tiraba ropa, y todo el mundo agarrando ropa, lo que él hacía, pues. Porque la ropa nos iba a defender de los cuerazos. Entonces cuando llegaban mis papás, todos ahí haciendo, ahí nomás arrodíllense, todo el mundo de rodillas. Pero él hacía algo, mi hermano. Y entonces cuando mi papá llegaba y se estaba en la puerta, entonces él lo primero que hacía, papito, te amo, papito, le decía, y se acercaba así, te amo, papito. Y entonces se le arrodillaba, papito, perdóname, papito, le decía, yo te amo. O sea, esa forma de esa expresión, entonces mi papá, no sé si se entrereía, estaba enojado, pero no sé, yo creo que le caía en gracia esa expresión de él, que en lugar de correrse, en lugar de alejarse, él se acercaba y le decía eso. Y entonces siempre le caía, siempre le daba. Entonces el cuerazo venía, pero ya de cerca, así, ya era menos el golpe, pero le daba, pues. Entonces, y hay otros que lo que hacían era, se ponían en las esquinas del cuarto. Ustedes ven que las paredes hacen una esquina. Se ponían en las esquinas y el cuerazo le daba en la cabeza, en la nuca, pero le daba. Y hay otros, uno de mis hermanos, Roger, normalmente lo que él hacía era correrse. Y el que corría, hermano querido, a ese sí le llovía, le caía 2 veces. Y entre más largo vas, el cuerazo es más fuerte, porque más largo es más fuerte. Entonces, miren esto, el Padre disciplina. Yo amo a mi Padre, yo espero verlo cuando Jesús venga por segunda vez. Pero déjenme decirles que cuando esos hermanos se corrían, les daba más duro. Y ese hermano que en lugar de, sí necesitaba disciplina, pero en lugar de alejarse, ¿qué hacía? Se acercaba. Le daba, pero se sentía menos. Eso se ilustra en la disciplina de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, Él te va a cuerear porque eres su hijo, porque te ama. Porque el Padre que ama, disciplina. Él te ama, no te va a dejar ir porque sos su hijo y tienes una condición especial. Pero si tú te alejas de Él, ¿qué va a pasar si te alejas de Él? Te va a doler más, pero te va a disciplinar. Y no te lo vas a ir. No te lo vas a ir porque tu condición es de hijo. No te va a dejar. No vas a dejar de ser hijo. Hagas lo que hagas, sos su hijo. Pero te va a disciplinar. Ahora, pero cuando tú vienes y vienes dócilmente al Señor y hablas con Él, platicas con Él y te amo, Señor, las cosas se hacen más suaves. Y comienzas a oír su palabra. Entonces ese hijo no necesita tanta disciplina. No te somete a un proceso más que al proceso de la palabra. Entonces no hay que esperar un proceso más fuerte para cambiar. ¿Me doy a entender? Hebreos está diciendo eso. Y miren lo que termina diciendo. Terminemos este pensamiento. Dice el versículo 7. Si soportáis, o sea, ¿qué significa? Que la disciplina hay que soportarla. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Quiere decir que a todo el que es hijo, ¿qué le va a pasar? No disciplina. ¿Cuántos somos hijos? Yo soy hijo.
Ahora, versos 8. Pero si se os deja sin disciplina, ok, versos 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo venero a mi padre. Amo a mi padre y nunca lo olvido. Me disciplinó, pero sé que lo hacía por amor. Y miren lo que dice el versos, porque entonces dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, versos 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero es decir, el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué cosa? Santidad. De su santidad. ¿Qué significa? Que hay un último proceso antes de llegar a la glorificación que se llama santificación. Y a veces Dios usa ¿qué cosa para santificarnos? La disciplina. ¿Estamos de acuerdo? No se asusten por las disciplinas del Señor. No nos asustemos. Pero luego dice el versículo, estamos en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No causa gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles ¿de qué? De justicia. A los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Dios bendiga su palabra. Entonces, noten los fundamentos de gracias que Dios emplea. 1. Dios te escogió desde antes que nacieras. Antes de que tú existieras, Dios te predestinó y te creó un destino glorioso. Y como Él te predestinó, entonces Él ahora te llamó. Y como te llamó y tú respondiste a su llamado, Él te justificó, te declaró santo por la vida preciosa de Cristo. 3. Pero también te metió a un proceso que se llama santificación o disciplina. Y la disciplina es más suave cuando nos alejamos o nos acercamos. ¿Cómo queremos? ¿Acercarnos o alejarnos? Siempre vas a ser hijo, no te le vas a ir. Pero la disciplina te va a llegar. Es mejor estar cerca en la disciplina y no lejos. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ustedes están cerca, no nos alejemos de Dios. Amén. Mantengámonos cerca de Él. Mantengámonos oyendo su palabra. Mantengámonos orando, alabémoslo y démosle gracias porque Dios comenzó un lindo proceso que lo va a terminar. Y escuchen bien, al final de ese Romano, y terminemos con ese pensamiento, versos 32 al 34. Ahí terminamos. Miren lo que dice. Finalmente, entonces, como tú ya estás en ese proceso lindo y has aceptado los fundamentos de gracia, siempre en Romanos, vamos a ir al capítulo 8, siempre estábamos en el 8, pero vamos a saltar al versículo 32. Romanos 8, 32. Ok, dice la bendita palabra de Dios. Romanos, el capítulo 8, versos 32. ¿Lo tienen? Perfecto. Dice así la bendita palabra de Dios y leemos, por lo cual dice, antes los pasajes que están antecediendo a este versículo están hablando de cosas que podrían alejarnos de Dios. Exactamente el versículo 31, vean lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Él te escogió, te predestinó, te llamó, te justificó, te santifica y te va a glorificar. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Versos 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, que Dios está trabajando para darnos todas las cosas. Wow. Versos 33. Por lo tanto, como ya tú eres escogido y eres llamado, eres hijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los ha justificado. Versos 34. ¿Quién es el que condenará?
Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligro, espada, todos los peligros. Versos 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versos 38 y 39. Por lo cual, hijos amados, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. ¿Quién te va a quitar esa condición de hijo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles buenos, ni ángeles malos, ni ninguna cosa creada podrá separarte de mi amor, porque tú estás en una condición de hijo y no te voy a dejar. Nadie te va a separar de mí. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Así que hijos, en las manos de Cristo estamos bien, aunque nos parezca no, pero estamos mejor que en cualquier otro sitio. Vale la pena entonces como hijos estar siempre cerca del Padre. Amén. Amén. ¿Cuántos desean, cuántos deciden vivir más cerca de Dios? Amén. Del Padre que los llamó, del Padre que los conoció antes, del Padre que los predestinó, del Padre que los justificó, del Padre que los santifica y del Padre que los va a glorificar. ¿Cuántos deciden estar más cerca de Él? ¿Quieren ponerse de pie? Que así lo desean. Más cerca, porque si no quieres acercarte, vas a acercarte siempre. Con azote, pero te vas a acercar. Porque eres hijo, ¿me entiendes? Así que hermano, qué precioso es saber de que tal y como somos, el Señor nos acepta. Y cuando ya tenemos a Cristo, somos una ofrenda agradable. Para Él somos un aroma, una fragancia linda. Porque Cristo nos cubrió con la vida perfecta. Y como Él nos cubrió con su vida perfecta, nos hizo santos y somos aceptables y somos agradables para Dios. Vamos a cantar ese lindo canto, Danielito, para terminar. Cantemos ese canto. Cántenos conmigo. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Precioso Jesús. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi Con canción. la vida de Cristo somos aceptables, somos agradables, somos un perfume para Él. Sí. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. ¿Cuántos creen eso? Así es. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Precioso Jesús. Te conoció, Señor, tenemos el olor fragante, te llamó, te justificó, te santificó y te glorificará. toma nuestras vidas, Señor. De Él nadie te va a apartar. Si Dios es contigo, ¿quién no soy? Precioso. Gloria a Dios. Queremos ser una ofrenda para ti, Dios. Somos ofrenda para el Padre por la sangre de Cristo. Acéptame. Y somos aceptados por el Padre por medio de Cristo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oramos. Dios y Padre, gracias porque mediante Jesucristo, su vida preciosa, santa, que se ofreció para darnos vida, para morir la muerte que merecíamos y darnos la vida que no merecemos, para darnos la vida perfecta que no tenemos y transferir la vida imperfecta nuestra hacia Él, para darnos esa santidad que solo se logra por el poder de tu Espíritu Santo mediante un proceso redentivo y disciplinativo que tú das a los que amas como hijos, que finalmente nos llevarás a la glorificación, y que de este programa lindo de gracia nadie puede separarnos, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de ese amor lindo que nos estableciste en Cristo como tus hijos amados. Amén. Gracias, Padre. No queremos huir de ti, queremos vivir más cerca de ti. Gracias por recibirnos, gracias por salvarnos, gracias por predestinarnos, gracias por estos jóvenes y estos hermanos lindos y estos niños que se acercan a ti como hijos amados, recibidos y aceptados por la vida preciosa de Jesucristo. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo, precioso y lindo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dense un abrazo en el nombre de Jesús. Felicítense porque han estado cerca de Cristo. Que Dios les bendiga.